Ya. Abeja cordobés. La abeja cordobés es un subgrupo de las italianas. En teoría, podría tener una cordobés de cualquier raza, ya que es técnicamente un color. Pero las que venden en Norteamérica, en Estados Unidos, la mayoría son italianas. La cordobés en Norteamérica se caracteriza por ser un poco más gentil, pero tiende a robar más. Pero lo atrayente de esas abejas, o lo que las hace distintas, es lo guapa que son. Son unas abejas muy guapas, muy bonitas. Productivas o no, es una delicia trabajar con ellas. No tienen las bandas negras y son muy amarillas. Al mirarlas muy de cerca se nota que donde las italianas normalmente tienen patas y cabeza negra, ellas las tiñen de un color marrón morado. ¿Qué es una abeja de campo? La abeja pecuariadora, las obreras que tienen 21 o más días de vida y trabajan fuera de su colmena para recolectar néctar, polen, agua y propóleo. También a la abeja de campo se le conoce como la abeja recolectadora. ¿Qué es una abeja de paquete o los paquetes de abeja? Una cantidad de abejas adultas que son obtenidas de sacudir colmenas grandes. Por lo regular un paquete es de 1.5 kilos, pero hay quien maneja los paquetes de kilo o de 3 kilos o de 300 gramos dependiendo de la necesidad. Los criadores de reinas manejan mucho los paquetes, necesitan población. Y para ello han logrado algunos diseñar métodos donde un paquete es para repoblar el núcleo o el núcleo baby que utilizan ellos para la fecundación de reinas. En esos casos son 300, 250 gramos de abejas, pero el paquete comercial que se utiliza como un enjambre para poblar alguna colmena en lugares donde se mueren muchas abejas o que quieren simplemente incrementar, son de 1.5 y hasta de 3 kilos. Pero lo normal son los 1.5. Los paquetes se venden con o sin reinas, se venden por kilo. Pero la mayoría de las veces se les entiende por paquete a una cantidad suficiente de abejas que contenida en una jaula de envío regularmente muy ventilada y que tiene una abeja reina que no es liberada y tendrá un bote o contenedor de alimento suficiente para sostener el envío y el tráfico de viaje. Ese es un paquete. ¿Qué es una abeja exploradora? La abeja exploradora es la que busca nuevas fuentes de polen, néctar, propóleo, agua o algún nuevo hogar para el enjambre de las abejas. No son pecuariadoras, son exploradoras, se dedican a eso. Abejas guardianes. Por lo regular, son abejas obreras de 3 semanas de vida que mantienen su presencia en la piquera de la colmena como guardianes. Tienen una máxima cantidad de feromonas de alarma y veneno para defenderse. Su objetivo es el de proteger la colmena de intruso e incluso emitir alarma general cuando existe un ataque. La abeja italiana. La abeja italiana son una abeja común dentro de un ámbito comercial. Es una abeja que arroja grandes cantidades, poblaciones, y que normalmente se utiliza para la polinización. La Apis mellifera lingustica se caracteriza por tener bandas amarillas y marrón. Es originaria de Italia, es productiva, mantiene nidos grandes aún en invierno, pero requiere de mucha población para sobrevivir en invierno. Por eso, cuando es una apicultura que no es trashumante, no es muy recomendable la abeja italiana. Pero es muy dócil y dada a pillar otras colmenas.
Las abejas africanizadas. Aquí está la controversia. La abeja la abeja africana fue importada a Brasil con el afán de mejorar la abeja con la que en ese momento se trabajaba en el continente americano. Se pretendía sacar una nueva especie, una nueva abeja que resistiera mucho. Aunque se dice que fue en Brasil, a mí apicultores que trabajaron en miel Carlota en México, me dicen que también los de miel Carlota importaron abeja africana a México antes de que se hiciera todo este problema, también para experimentar. ¿Será cierto o no? No lo sé. Pero llegó al continente americano bajo un experimento que se salió de control. Se escapan abejas que son de un temperamento agresivo y iniciaron a reproducirse con gran éxito, contaminando la genética que existía en aquel entonces. Llegan a México y a partes de Estados Unidos en el momento, y grandes partes de Sudamérica. Las abejas africanizadas son las abejas domésticas que se han obtenido a través de las mezclas. Una dosis de genética de la Apis mellifera scutellata o abeja africana para generar abejas altamente defensivas, resistentes a las enfermedades, muy productivas, pero cuyo manejo es tan difícil que se hace peligroso para la gente que las rodea. Sin que existieran riesgos a terceros, lo aclaro. Si no hubiera peligro de riesgos a terceros, yo escogería trabajar únicamente con la africana. ¿Por qué? Porque hacen grandes nidos, hacen gran producción, son muy sanas. Ahora, la controversia. En México hay muchos que preferimos la africanizada. Yo tengo que trabajar con abeja no agresiva, porque como apicultor responsable tengo que pensar en aquel que no es apicultor. Tengo que pensar en el ganado, tengo que pensar en los daños a terceros, a los inocentes. Nosotros estamos preparados para recibir piquete. Digo, no nos va a matar una abeja, sobre todo porque venimos preparados. Pero aquel que es inocente, ¿qué obligación o qué derechos tenemos nosotros de imponer nuestros gustos sobre alguien más? Ahí viene el problema. Yo prefiero la africanizada, pero tengo una obligación. Y yo creo que mucho se ha hablado de esto, y muchos por interés económico, por interés X, dicen que la abeja africanizada es poco productiva, que se enjambra mucho, que la verdad es que la abeja africanizada lo único que es la abeja que existía ahora con nueva genética mezclada de las diferentes variedades y castas que había aquí en el continente y que no pueden ser tan cuadrados en su descripción, porque es únicamente un gen nuevo que se mezcló con las diferentes genéticas que existentes y que fue mutando de país en país y de región en región. En algunas sí será cierto, se enjambran mucho, en algunas otras no, pero no podemos generalizar. Lo que sí podemos generalizar, Rodrigo, es la necesidad que tenemos nosotros y obligación para con terceros. Obligación de protegerlos. A la persona que inadvertidamente se topa con nuestras abejas. A la persona o el niño
que jugando con una pelota va y le pega una colmena. O al animal simplemente, una vaca, un burro, un caballo, que llega y las abejas lo atacan. Ahí sí, por esa razón, yo sugiero que nunca trabajemos con africanizadas. De ser productivas lo son. ¿Qué es la abeja europea? Se habla mucho, tengo abejas europeas. Yo nunca he entendido la denominación hasta la fecha. ¿Por qué dicen abeja europea? Usualmente y comúnmente se le denomina europea a toda la abeja procedente de Europa. No entiendo. En América no existían ninguna raza o clase de abeja con las que hoy trabajamos. Todas son importadas. Todas son de Europa o de algún otro lado. ¿Por qué decimos trabajamos con la europea y con toda la apis melífera es importada en América? Excepto si hablaran de la melípona y fuéramos meliponarios, entonces sí, dije, tendría validez esa descripción para mí. Entonces, por descripción y lógica, Rodrigo, cualquier otra abeja que no sea melípona, es abeja europea, con un tinte de africana. ¿Me equivoco? La abeja nodriza